Los noticieros, aunque no lo dicen los noticieros radiales, pero en Colombia todos los días desaparecen niños para ser sacrificados en sectas satánicas, para ser sacrificados y entregados a Satanás. Hoy vemos niños en las calles desprotegidos, niños chupando boxer, niños que están atrapados en las garras del diablo. Usted debe tener mucho cuidado con sus hijos. Usted debe tener mucho cuidado con la vida de sus hijos. No le entregue sus hijos a Satanás en sus manos, porque el Señor se los ha dado a usted para criarlos. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, son herencia. Y el Señor Jesús dice en el Evangelio de Marcos: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Créame, el satanismo no es un invento que yo haya querido hacer. El satanismo es real. En Cartagena hay sectas como los Rablon, los LDS, los LMS, que son los lobos de Satanás, la milicia sur. Se encuentran en los ángeles del infierno. Aún en Medellín hay aproximadamente 465 sectas satánicas, que hoy las encuentra usted en muchos barrios, en muchos departamentos de Antioquia, en Barranquilla. Recuerdo que ciertas oportunidades en las noticias empezaron a pasar que las sectas satánicas en Barranquilla habían empezado a crecer, y a muchos jóvenes le habían mandado rosas negras con dedos de personas que les decían que sus almas debían entregarlas al diablo. En Cartagena, recuerdo que la fiscalía, en una oportunidad que trabajé con la fiscalía, supimos de una niña en el barrio Nelson Mandela. La niña le habían sacado su corazón y los ojos, y en el vestidito le habían metido 100,000 pesos, y en una nota le decían a la mamá: gracias por los servicios prestados. También un niño que lo encontraron con todo el cuerpo lleno de estrellas de 5 puntas, sin su miembro genital, y el niño había sido sacrificado. Créame, Colombia es uno de los países donde más se practica el ocultismo. Aún los noticieros, el canal RCN y el canal Caracol, usted ve que tienen secciones donde patrocinan la brujería, donde sale un hombre llamado Salomón y donde sale una mujer llamada Abby, que empiezan a adivinar el futuro y a echar las cartas, que empiezan a utilizar ciertos implementos para atar a las personas a los espíritus y a los demonios de la brujería y del ocultismo. Hoy la brujería en Colombia, hoy es como ir a la escuela. Hoy hay centro de brujería, consultorio de brujería. ¿Y qué estamos haciendo por esto, iglesia? ¿Por qué estamos tolerando a los brujos en nuestros pueblos? ¿Por qué estamos consintiendo de que en nuestros pueblos, en nuestros corregimientos, en nuestras ciudades hayan consultorios de brujos? La Biblia dice que estas prácticas son abominables, y dice que el brujo y la bruja no deben vivir. Yo siempre que voy a campañas donde me invitan, decreto 3 opciones para los brujos: 1, que se arrepientan; 2, que se vayan; o 3, que se mueran bajo juicio de Dios. Porque la brujería no proviene de Dios, aunque utilicen el nombre de Dios. Y usted ve que estos canales de televisión promocionan la brujería, el ocultismo, las artes mágicas. Promocionan todo esto que patrocina y que le hace publicidad al diablo. Escúcheme, yo recuerdo que una vez que se iban a hacer unos sacrificios, en aquel tiempo yo tenía ya 18 años, había alcanzado 3 poderes, iba para mi 4º poder. En el 4º poder iba a tener la facultad de transmutar mi cuerpo, convertirlo en algún animal. Y yo recuerdo que un 20 de mayo del año de 1990, a mis 18 años, yo salía para aquel lugar. Tenía que estar allí a las 12 en punto de la noche. Había preparado mi cuerpo, recuerdo que había durado 3 días consumiendo drogas,
y alcohol para poder resistir la presencia de aquellos demonios en aquel lugar. Recuerdo que antes de eso, en cierta oportunidad Satanás iba a aparecer por 5 segundos en la secta a la que yo pertenecía, que se llamaba los 12 apóstoles de Satanás. Recuerdo que ese día debimos esperarlo a él arrodillados, con la cabeza en el piso, porque él iba a llegar y se iban a efectuar algunos sacrificios. Todavía yo no tenía el privilegio de poderlo ver a él, pero aquel día mi inquietud era tan grande por saber quién era aquel que tanto hablaban en la secta, que tanto decía que daba poderes, fama y riquezas. Recuerdo que aquel día que yo estoy postrado en el piso, que se siente la presencia de aquello que entra, escúcheme, no es nada agradable. Es como si usted estuviera en un cuarto encerrado y el cuarto se llenara de humo y usted no pudiera respirar, y usted trataba de respirar y no pudiera. Así era la presencia de demonios que había en aquel lugar. La presencia de demonios hacía el aire pesado. Se escuchaban aullidos, se escuchaban lamentos, se escuchaban estrupicios. Muchos jóvenes morían por paros cardíacos porque la presencia que había allí era muy tremenda. Aquel día que voy a alcanzar mi cuarto poder, en el año de 1990, a las 4 de la tarde, voy pasando por un barrio que se llama Schoolhouse, y recuerdo que una jovencita se me cruzó en el camino y me dice: oye, te invito a comer a mi casa. Yo recuerdo que yo me impacté porque yo estaba muy drogado y tenía mucha droga encima, y aquella muchacha tenía algo diferente en ella. Había algo diferente en ella. Y recuerdo que tenía mucha hambre, llevaba 3 días sin comer, consumiendo drogas. Yo la acepté a aquella muchacha, a aquella mujer. Acepté ir a su casa a comer. Recuerdo que cuando llegué, mi papá lo encontré, estaba sentado en la cama. Y yo odiaba mucho a mi papá. Lo odiaba tanto que yo no quería verlo. Recuerdo que aquel día, parado allí, una mujer que estaba en el fondo de aquella casa me gritó con tanta fuerza, me dice: Jesús te ama, Jesús te ama. Me lo repitió muchas veces. Yo recuerdo, hermano, que todo ese pacto que yo había hecho con Satanás y todo lo que había hecho con mi cuerpo, con mi vida, todo eso me vino a memoria. Desde mis 10 años nadie me había dicho que me amaba. Desde los 10 años no había escuchado que nadie me dijera te amo. Yo recuerdo que aquella muchacha, esa mujer, me empieza a gritar y me empieza a decir: Jesús te ama, Jesús te ama. Esas palabras que empezaron a impactar mi corazón. Esas palabras me desarmaron totalmente y empezaron a penetrar en lo más profundo de mi ser. Recuerdo que leí algo en la Biblia que dice que el amor de Dios echa fuera el temor. En ese día, el amor de Dios estaba penetrando en mi ser, en mi vida. Y esas palabras, cada vez que esa mujer le repetía, taladraban dentro de mí. Pero yo, poseído por aquellos demonios, empecé a maldecir a Jesús. Y yo empecé a decir: a mí nadie me ama. Pues desde mis 10 años yo no sabía que era eso. Créame, nadie se acercó donde mí a decirme te amo. Nadie. Y recuerdo que a mis 18 años, después de 8 años, alguien me grita con mucha fuerza que había alguien que me amaba, que había alguien que estaba interesado por mí, que era Jesús, que Él tenía un amor especial para mi vida. Y yo empecé a maldecir a esa mujer y empecé a maldecir a Jesús. Yo no creía en ese amor. Yo decía que si Dios existía, que si Dios era amor, ¿por qué me había quitado a mi mamá? ¿Por qué mi papá no estaba a nuestro lado? Yo no creía en ese amor. Pero esa mujer se acercó donde mí y me tocó. Y me invitó a hacer una oración de fe, a recibir a Jesús en mi corazón, a recibir ese amor. Yo recuerdo que ella tenía tanta autoridad que aquellos espíritus temblaban cuando esa mujer hablaba. Esos espíritus querían ahogarme cada vez que esa mujer hablaba. Pero yo hice aquella oración. Invité a Jesús a mi corazón. Hice la oración de fe. Lo invité a mi corazón y lo acepté como mi Salvador y confesé que Él era